Un saludo para todos aquellos que están viendo este video y hoy tenemos un tema maravilloso que se llama el sueño, es decir, el mensaje de los sueños. Empezando con nuestro tema, vamos al problema de los sueños, si es que se podría llamar así, problema, aunque no es un problema. Desde ya abierto que no vamos a tratar desde el punto de vista psicológico ni desde el punto de vista simbólico en el sentido de interpretaciones de objetos determinados que aparecen en los sueños, porque no vamos a tener tiempo para poder explicar todas esas cosas. Entonces, el tiempo es valeroso. Vamos a tratar el tema desde el punto de vista general, de lo que muchos podrán entender. Lo primero que se presenta en esta introducción es el problema de los sueños. Se dice problema como para poder guiarnos. Entonces, vamos a dividirla en dos partes. La primera parte será porque una parte existe una interpretación tradicional sagrada de los sueños. Y la segunda parte es la interpretación de la parte materialista o científica. Bien, luego veremos que otras interpretaciones o variantes posibles además pueden existir. Comenzaremos pues por la interpretación tradicional del sueño. ¿Qué queremos significar cuando decimos tradicional? Eso es para aquellos que pueden relacionarse. Tradicional significa algo que tiene que ver con la existencia de los pueblos, de la civilización y de las culturas, que es en el hecho de la revelación. En todas las culturas, en todos los pueblos, han existido maestros que en ellas mismas recuerdan por sus nombres y tales maestros según esos mismos pueblos le han enseñado determinadamente o determinada arte, entre ellas la onirromancia, las interpretaciones de los sueños, también llamada onirocrítica. Bien, ¿cómo interpretarán estos la ciencia sobre los pueblos de la antigüedad? Esa es una cuestión muy importante para que a partir de este viaje que llamamos el mensajero o el mensaje de los sueños. Es un tema muy importante. Ellos creyeron firmemente que los sueños y el mensaje en ellos encerrados tenían una motivación superior para la vida anímica del ser, de la vida del alma que iba más allá de los estados. Vamos a decir, los estados psicológicos variables de este mundo y que era parte de la vida real. Vamos a dar algo de la vida real. No era para ellos solamente la vida de la vigilia, de estar despiertos, sino que se conformaba esencialmente en la vida del sueño y de los sueños. Eran tan reales como la vida del superior, en que uno está despierto. La vigilia es el sueño, son uno de la continuación del otro y viceversa. Cada uno recibe la influencia del uno y del otro. La única diferencia es que durante la vigilia dominan los sentidos y durante el sueño estos cesan. Y como los sentidos están conectados con las acciones, son las acciones de la vigilia. Es decir, cuando decimos las acciones de la vigilia es la conducta. La conducta es la que influye realmente en el sueño. Este, a su vez, influye en la vigilia, según de acuerdo a la visión que se haya obtenido. Cuando la visión es agradable, es también agradable la sensación, que se dirige hacia la vigilia desde el sueño. Y cuando la visión en este último es desagradable, transmite lo desagradable, es decir, la sensación equivalente hacia la vigilia. Quiere decir que la primera conclusión a la que llegamos en las interpretaciones tradicionales del sueño es que este es algo real y quizás más real aún en la vida de la vigilia.
Ese es el primer plano. El segundo sería, todos los pueblos con un sentido sagrado interpretaron al sueño como un vehículo simbólico de las realidades suprasensibles. La diferencia entre el sueño y la vigilia, según podemos experimentarla, es que en la vigilia resulta más difícil interpretar como sin símbolo una cosa, aunque lo sabemos con frecuencia. Muchas veces se presentan circunstancias que nosotros las interpretamos como símbolos o como señales, otras cosas, indiferentemente. Pero en el sueño todo es simbólico, todo. Con este comentario hacemos según la interpretación sagrada de los sueños, porque ellos son vehículos simbólicos de una realidad suprasensible, es decir, que excede los sentidos. Como esa realidad no se puede manifestar en el mundo de los objetos materiales, se manifiesta en el mundo de la imaginación o el mundo imaginativo. Es la relatividad de la secuencia. Existen tres mundos, tres, según los sabios. El mundo de la naturaleza, que es el que nosotros percibimos en nuestro sentido, donde las cosas existen de una forma material. Y, ojo, y están rígidas en el movimiento del reposo y el cambio de la modificación. 2. El mundo imaginal, que está por encima, es decir, por encima de esa naturaleza, pero con el cual también este último está unido, es decir, comunicado. No podemos intervenir. El tercero, la imaginación es un mundo donde las cosas tienen forma, pero no material. Por ejemplo, si nosotros dibujamos en una pizarra una figura, esa figura va a tener una forma, pero no va a tener material propio, o sea, la materia propia. Es una muestra de imaginación solamente en que la que nosotros podemos permitir captar la forma. Es decir, la pizarra no constituye lo material del dibujo, sino solamente el fondo sobre el cual se proyecta esa forma, es decir, lo material, pero no se materializa. De la misma manera, nuestras imaginaciones es como la pizarra y durante el sueño esa pizarra de la imaginación se manifiesta con suma fuerza, con mucha claridad y sobre ella se proyectan formas que no tienen material como la que tienen nuestros cuerpos, es decir, nosotros que formamos una parte material. Decimos que ese mundo imaginal tiene una relación muy íntima con el mundo de la naturaleza, es decir, lo que está alrededor, y que desde allí, como desde un depósito de forma pura, se proyectan estas formas sobre el mundo de la naturaleza. Y al parecer las cosas así como desde una cámara cinematográfica se proyectan las imágenes y aparecen plasmadas sobre el telón, así como lo que yo estoy haciendo en este momento. Por último, está el más elevado de los mundos a que nosotros estamos conectados y se le llama el mundo inteligible o del intelecto puro, que eso es por encima del mundo de la imaginación que contienen todas las realidades de las cosas de los géneros o de sus géneros. Este último mundo no posee ni material ni forma. El mundo imaginativo posee forma, pero no material. Y el de la naturaleza, material y forma. Son las desigualdades que hay entre unas y la otra. El mundo intelecto puro es aquel al que el sagrado, como nos muestras en los mismos libros sagrados, es decir, del cual se llama y no tiene absolutamente ninguna forma ni materia. A su vez, este mundo superior tiene una íntima relación con el mundo de la imaginación, es decir, lo que se proyecta a través de los sueños. Esto de los tres mundos es lo que afirman los sabios sobre estas perspectivas. Ahora debemos tener en cuenta una cosa.
El sueño es la 46ª parte de la revolución divina. Muchos quedan así, sorprendidos por estas palabras. Bien, y en medio de su manifestación en la profecía permanece al pasado, siendo él el último de los profetas, y solo subsisten los portadores de las buenas noticias o de las buenas nuevas, el Evangelio. O sea, los buenos sueños. Que un hombre ve o le muestra mientras duerme, eso hay que tener mucha atención. Tal es el punto de vista sagrado sobre los sueños. Ellos son realidades que existen vinculadas de un mundo imaginal, como lo mencioné anteriormente, al que nosotros pertenecemos y que se proyectan en el mundo material y tienen diversas características. Principalmente, conclusión de lo que venimos transmitiendo es que los sueños son parte íntegra, indispensable de la vida real, el cual los individuos son una realidad muy pura y elevada, que es un vehículo o medio simbólico de realidades suprasensibles. En segundo lugar, los sueños sirven a la revelación de los profetas, no mensajeros, sobre todo en los creyentes justos son partes importantes de la revelación. Voy a dar una diferencia de los dos. Por último, los sueños contienen gran enseñanza para nosotros. Y el tercer aspecto, que todas las civilizaciones tradicionales, todas las culturas han tenido interpretaciones de los sueños. Es que ellos son un medio de revelaciones de Dios el Altísimo al hombre, de ciertos conocimientos que no se pueden transmitir sino por la vía del sueño. Por ejemplo, los profetas que no recibían un mensajero material directo, se le transmitiría la revelación durante un periodo de la vigilia. Lo recibirá a través de los sueños. Voy a decir dos tipos de mensajeros que hay, o dos tipos de profetas. Voy a continuar. Y no solamente los profetas, sino también todos los seres humanos que tienen cierto nivel espiritual y reciben a través de sus sueños. Es decir, a través de los sueños reciben conocimiento y revelaciones, como vamos a ver después. Voy a dar un pequeño síntesis del sueño y el 46ª parte de la revelación divina, como mencionamos anteriormente. Bien, es decir, la revelación divina tiene 46 partes y el sueño es la última parte, y esa última parte corresponde no solamente con los profetas, sino todos los hombres justos y espirituales, como lo dije anteriormente. Tales tres formas en que se interpreta el sueño por parte de la tradición sagrada de aquellos, o mejor dicho, de aquellas enseñanzas o legado de los maestros y de la humanidad que permanecieron a través de los tiempos, en que algunos lugares se llamaban religiones y en otras también las reconocían como filosofía y en otros simplemente enseñanzas o modo de vida. Eso según la tradición que del cual se manifiesta. Ahora vamos a hablar sobre la interpretación y la parte materialista. En cuanto a la interpretación del materialista, voy a leer directamente un párrafo de un tal Grönewald, un historiador y un estudioso de las culturas. Delata, sin embargo, una visión materialista que constituye el punto de vista actualmente. Es decir, actualmente mayoritario del hombre, que se ha perdido el sentido de los sueños, porque han perdido el sentido de lo sagrado. Este ser de hoy no sabe qué significan los sueños, pero es su opinión. La opinión de este señor, Grönewald, sintetiza que dos puntos cuáles es el conocimiento actual de los hombres acerca de los sueños. Voy a hacer menciones. El primero.
hasta cierto punto de los sueños son para nosotros menos necesarios, dice este señor, para los religiosos y para nuestros antepasados. Dice, por lo pronto ya no nos interesa tan profundamente el más allá y lo sobrenatural. Mejor dicho, las fronteras de lo que este hombre quiere decir, la frontera de lo natural han sido llevadas más lejos. Y con esta expansión de lo racional e incluso experimentalmente accesible, la importancia del sueño, la revelación y la comunicación. Revelado se ha reducido dentro de nuestras vidas cotidianas y también de nuestra vida intelectual. Es una palabra que lo dijo Grünewald. Dice que debido a que la ciencia ha avanzado, se ha reducido a la función de los sueños. Tenían para el espíritu del hombre, lo cual es falso, porque todavía los sueños siguen operando para todos en la vida individual de cada uno de nosotros y todavía sigue teniendo muchos sueños simbólicos y mucha profundidad. Ayer tuve un sueño y todos los días las personas sueñan. Este señor está errado. Sigue diciendo lo siguiente. Conviene recordar que hace nada más de 3 o 4 siglos atrás, situaciones psicológicas no era un tal que se pusiera prescindir del sueño y que la definición de nuestros métodos científicos ocasionaban más que una pequeña incertidumbre. ¡Qué locura! Acerca de lo que se podía aceptar como real o verdadero. Esto significa que según él, hace apenas 3 siglos el ser humano empezó a avanzar ostensiblemente y ya que uno recibían a través de los sueños tuvo menor importancia porque la ciencia lo suplió. Este es otro asunto ciertamente que seguimos. La ciencia no puede suplir al sueño. El sueño es constituido del hombre y la ciencia moderna no es más que un fenómeno de este mundo, que aparecieron apenas, como él dice, hace 3 siglos. El hombre se forma con los sueños y existe una función específica en el que el ser humano, como es la imaginación, que necesita del sueño, como el cuerpo que necesita de comida y de agua. Y entonces, además, según este autor, lo real y verdadero nunca se da en el sueño, sino que lo real y verdadero es lo que la ciencia demuestra. Otro prejuicio. La gran mentira de los científicos. Entonces, vamos al segundo punto, que cita Grünewald y dice: como resultado de nuestro progreso científico, hemos podido prescindir de la idea de que el sueño es sintomático de una realidad divorciada de la realidad psicológica del soñador y su sociedad. Según esto, él dice que el sueño es simplemente una cuestión psicológica que no tiene ningún fundamento fuera de los sujetos, que no permite ninguna interpretación. Qué errado está este científico. Como lo que conciben los que dan un sentido sagrado al sueño, quienes sostienen que este es parte de la realidad, que es el vehículo simbólico de la realidad que no se puede captar mediante los sentidos y que por fin el sueño es un medio de la revelación. No, dice que no. Pero, ¿cómo haríamos? Dice él, según la opinión materialista, es simplemente un fenómeno psicológico con lo que se rechaza así el área de la realidad inaccesible a los medios racionales o naturales. Este hombre está por fuera. Y sigue diciendo, es decir, por encima del gran cambio que ha hecho del sueño un instrumento para la introspección y el autoconocimiento colectivo. Hemos desarrollado más allá del interés médico y analítico, además, un sentido de valor heurístico, o sea, del descubrimiento del sueño, investigación cultural, lo que él quiere zonificar con esa palabra.
Esto que parece mal, expresado o traducido al castellano, significa para la actual ciencia que el sueño solo sirve para la investigación, no tiene otro sentido, científica o psicológica, por los lados, y para los científicos como Grünebaum, que tratan de las culturas, de las historias, etc. Sirven nada más que para descubrir el alma de un pueblo, descubrir que pensaban, cómo vivía, ocupaciones tenían, es decir, cómo se sustituían a diario. Saca de este modo el sueño totalmente en el ámbito que llamaremos la realidad espiritual del hombre, para llevarlo a ser un simple sirviente de la ciencia materialista. La falta de la ciencia actual o de los pensadores que tratan sobre el sueño es que llegan a un psicologismo extremo y no creen en un mensaje meramente no psicológico del sueño. Para ellos, los sueños son la reproducción de la vida psíquica que tiene en cada caso cuando el ser humano está dormido, en una influencia mínima sobre la existencia real de los seres humanos. Ojo, lo cual es desmentido por algunas investigaciones científicas que todos conocemos. No lo voy a nombrar o no nombrase ya, que se hace más largo el video. Y no quiero que el video se extienda tan largo, la gente va a quedar dormida. Inclusive por la psicología actual, donde da gran importancia a los sueños. Y cosa grave, esta. Es decir, cosa grave de esta tendencia, anula al mundo simbólico del hombre, anula el mundo imaginal. Para tal opinión moderna y materialista, al hombre no tiene un mundo imaginal independiente. La imaginación está al servicio de los fenómenos materiales del mundo, lo cual también es una aberración. Por último, leeré un párrafo de un autor llamado Henry Corbin, que dice lo siguiente: que sin duda es un síntoma de la impotencia metafísica que hace estragos en nuestras épocas, afirma este hombre, que a veces se quiere explicar, es decir, los sueños, mediante una huida antes que sea convenido en llamar realidad. Según esto, para muchos científicos, el sueño es una huida ante la realidad, y esa postura, dice este autor, se debe a la impotencia metafísica de nuestras épocas. Qué raro. Los seres actuales no pueden pensar en lo sagrado. Y continúa diciendo este hombre que las afirmaciones entre nuestras gentes espirituales de lo existente del mundo imaginal, vaya, me aterró al leer esto, porque este hombre dijo en su libro, no es una mera fantasía. Yo me sorprendí y me asusté. Pues si se toma la molestia de analizar este concepto de realidad, la negación del mundo imaginal parece también por su parte una huida a la realidad exterior. Es decir, si alguien pregunta qué es la realidad para los científicos materialistas, pareciera también que ellos están huyendo del mundo de los sueños, del mundo de la vida. Es mi perspectiva que le respondo a este señor. Es decir, simbólica anterior hacia el mundo de los objetos externos. Están en la misma posición de aquellos a los que ellos acusan. Es decir, vamos a decir, por sostener la realidad del sueño, de huir la realidad exterior, pues los científicos materialistas como este señor parece huir de la realidad exterior hacia la realidad interior. Y dice, en verdad, todas estas explicaciones
racionalistas por deducciones causal dependen de una filosofía sobre acerca de lo cual no hay por qué decir más. La ontología del mundo imaginal y la teología de la imaginación activas no recuerdan que hay en el ser humano facultades que nuestra civilización occidental o oriental quizás ha atrofiado o paralizado. Esta negación del mundo imaginal de los sueños proviene de ciertas presuposiciones filosóficas. Por eso siempre he dicho que los psicólogos, la filosofía no va con Dios. Ante todo conviene explicar específicamente acerca de estas preposiciones. Entonces, se ponen de manifiesto muy rápidamente en una y otra parte la toma de posición irreductible que se proceden y por lo mismo exceden a toda motivación irracional. Es decir, hay supuestos ocultos. El supuesto del racionalismo, del materialismo, es que no existe un mundo sagrado. Es decir, no existe Dios. Estas personas no creen en Dios. Y no existe nada suprasensible. Entonces, tienes que negar la realidad de los sueños. Qué mal. Este le va a pasar como a Albert Einstein. Con unos y otros hombres, reducciones de causa de los sueños visionarios a una explicación psicológica o sociológicas históricas provienen del agnosticismo. Agnosticismo. Hemos hablado de los gnósticos, como se puede comprender realmente a los gnósticos. Aunque ya estos desaparecieron, ¿no? Pero da una continuidad. Si uno mismo es agnóstico, estamos diciendo que desapareció la religión agnóstica, pero somos agnósticos. Para comprender ahora la característica de las interpretaciones de los sueños. Nosotros somos agnósticos. Entonces, ¿cómo vamos a desaparecer? Ahora, vamos a intentar o a entrar en más detalles para matizar nuestro trabajo en el tema de qué son los mensajes de los sueños y si que se hacen entendido en la primera parte. Veremos un poco más determinadamente qué son los sueños y el mensaje de los sueños. Bien, debemos interpretar el mensaje de los sueños de acuerdo a la cultura y al tiempo del soñador. Porque es importante, la cultura y el tiempo del soñador. Tiene que ver con los sueños, aunque no lo parezca. Raza, ni religión, la época, ni nada por el estilo. ¿Ok? E inclusive el lenguaje o la lengua que se habla, porque ella posee una función simbólica de la vida de los hombres. Es muy importante. En los sueños, en especial, tiene una gran parte el lenguaje. Lo que se dice, lo que se escucha y cómo se interpreta. Por lo tanto, hay que conocer muy bien cómo se está usando el lenguaje en el momento en que se interpretan los sueños. No todo el mundo está para interpretar los sueños, ¿bien? Por eso resulta muy difícil utilizar en la casualidad los mismos códigos de interpretaciones de los sueños de la antigüedad. Por dar un ejemplo, Grecia, donde hubo grandes interpretaciones de los sueños, como así también entre los países árabes o los árabes anteriores al Islam, luego entre los musulmanes que compusieron libros importantes sobre el Islam. Las interpretaciones antiguas difieren de lo que podemos aplicar ahora, porque los antiguos vivieron otras épocas y tenían otros conocimientos y sobre todo el lenguaje que usaban eran diferentes al lenguaje de hoy y eran tan diferentes que podemos usar nosotros. Hay muchas diferencias. Todo esto redunda en el sueño, en el que se presenta como una cosecha de lo que está sucediendo en el mundo de la vigilia. No en el sentido de lo solo un eco de la vigilia, sino por las condiciones del soñador, porque es el soñador quien hace o firma esta película. Pero ¿en qué consiste esas condiciones? Muchos se preguntarán y queda el signo de interrogativo. Entonces, en el lenguaje, en las preocupaciones psicológicas
en los conocimientos que se tienen, en la experiencia que se vivieron en un accidente que se sufrió, todo lo que surge en el sueño. Es, es algo relativo. Pero además resurge de bajo otra forma en los mismos que vivimos durante la experiencia de la vigilia. La vigilia es muy importante y por eso ella se manifiesta con un lenguaje simbólico que intervienen en entidades como las que nunca tenemos contacto. Cuando estamos despiertos, pues no existen en nuestros mundos, pero que sin embargo nos hablan en los sueños. Muchos me entienden. Habrá una gran degradación en un ser humano en el cual el lenguaje de los sueños ya no es simbólico, pero ese lenguaje se ha traducido en puras preocupaciones mundanas. Sueñas con dinero, con el que come abundantemente y goza algunos placeres materiales, tiene sueños eróticos, sueña permanentemente con lo que está abajo y es vulgar. Cuidado, porque muchos se preguntarán eso, el por qué. Bien, voy a dar un síntesis. Sí, claro, porque su estado de ánimo es el estado de su alma y el estado de su alma es el estado del conocimiento. Son de la misma especie de los que sueñan, según el estado del cual te encuentras. También el cambio de la época del periodo histórico implica un cambio en las almas. Y al cambiar las almas, cambian los contenidos de los sueños. Entonces hay que tener cuidado. Si tú sueñas con ser rico, cuidado. Ustedes se preguntarán entonces, ¿quién sueña hoy con ángeles? Muchas personas preguntan, ¿se puede soñar con ángeles, con algún profeta, con Jesús? Sin embargo, la gente vivía interesantemente en el tema religioso, apegado, que muchos de la vida sagrada sonaban y sueñan todavía con seres luminosos, a los que podríamos llamar ángeles, seres extraordinariamente hermosos. ¿Cuántas personas no quisieran soñar con los profetas, con Jesús? Y otra parte, un mismo objeto soñado, un pez, por ejemplo, pueden interpretarse de muchas diferencias, maneras, según la gente que lo soñó. En la tradición judía, el pez simbolizaba castigo. En la tradición griega, simplemente un casamiento o felicidad. Y estos son no más que dos extremos o dos desigualdades que difiere que estos hayan sucedido. La experiencia del mundo, estamos hablando del mundo cosmogonia, la cosmología, la filosofía de la vida. Así es que el que sueña hoy con un objeto determinado conocido en el pasado, no podemos aplicar la misma regla con la que se interpretaba aquellos anteriores. Como ya hemos visto anteriormente, la vida de la vigilia influye notablemente en los sueños, es decir, con sus medios de acciones psicológicos y sus condiciones que afectan la vida onírica. Por ejemplo, la vida actual no se puede comparar con la vida de hace 100 años, ni menos con la vida de la Edad Media. Los medios actuales de acción psicológico sobre personas son determinadas. Aunque acusemos a la antigüedad de haber sido bárbara, seguramente en el sentido espiritual somos mucho peores que ellos, porque la vida actual es directamente destructiva, ataca la esencia del ser humano. ¿Cuántas personas no escuchamos que matan, que hacen esto, que hacen aquellos? Lo atan, ¿cierto?, en sistemas, en producciones desagradables a la asistencia de las ideas preconcebidas por el poder y a un sistema educativo corrupto. La convence de cómo debe ser. Y todos estos medios sutiles y no influyen también en el sueño, al destruir, digamos así, la capacidad receptiva de la simbología o de los símbolos que tiene el hombre, como sucede en la actualidad. Esto determina la destrucción de la función sagrada de los sueños. Vamos a dar
Un solo ejemplo, el ruido. Ustedes saben que durante el periodo de un sueño hay un lapso de sueño profundo en el que el ser humano descansa en plenitud, por más que ese lapso sea de unos segundos, no importa. Cuando tiene un sueño profundo, ahí es donde está la diferencia. Se llama estado REM, de rápido movimiento de los párpados. ¿Eh? En las ciudades actuales, tal estado de esta, consiguiendo con mucha dificultad debido a los ruidos, de noche sigue haciendo mucho ruido. Tenemos hoy en día mucha contaminación sónica. A la mañana siguiente la persona se levanta sin haber dormido, de verdad. Y si nos dice, no he dormido, debemos interpretar, no he soñado. Porque cuando descansa más es cuando se sueña. A veces yo no tengo ese problema porque vivo en la ciudad. En el estado de sueño profundo descansa en un segundo lo que puede descansar en un cuerpo en 10 horas. Grandes diferencias. Entonces, influye mucho sobre la interpretación de los sueños el actual modo de vida caótico. Es difícil, pero es la realidad. No podemos tapar el sol con un solo dedo. No. Otra de las cosas importantes para interpretar el sueño es que este depende bastante del nivel de conocimiento del soñador. Cuanto más conocimiento tenga, tendrás más contenido el mensaje de sus sueños. Pero el conocimiento se adquiere durante la vigilia, en el estado despierto. Esto quiere decir que el conocimiento influye y tiene validez, inclusive estando dormido. ¡Qué grande es! La creación de Dios es maravillosa. Fíjese qué grande que es la jerarquía del conocimiento en el hombre. Dios es grande y misericordioso. Entonces, ustedes dirán, ¿pero de qué conocimiento se trata? No de todos los conocimientos, claro. ¿Es cierto que alguien adquiere mucho conocimiento? Sí. Ejemplo, un matemático va a soñar. ¿Qué? Matemática. Algunos que estudian filosofía alguna vez tuvieron sueños filosóficos, otros sueños artísticos y así sucesivamente. Si usted es religioso, ¿qué es lo que usted va a soñar? Con santos. Esto significa que hasta el tipo de conocimiento que se están adquiriendo influye en los sueños. El que adquiere el conocimiento de lo sagrado va a encontrar en su propia alma un venero inexplorado, digamos, extraordinario. En sus sueños se presenta un mundo que se llama imaginal. Un mundo de la imaginación que tiene independencia respecto sobre este mundo. Si usted quiere soñar con un profeta, usted tiene que ser religioso. Y por último, lógicamente influye en los sueños, el estado ético y psicológico de la persona. Porque si un loco va a tener un sueño coherente en su demencia, es inmoral. Un delincuente va a tener sueños que se relacionan con eso, robando. Si un loco está loco, lo que va a soñar es pura locura. Por lo tanto, el mensaje de los sueños es muy diferente según la persona. Si usted es ladrón, usted es estafador, ¿qué es lo que usted va a hacer? Eso, soñar eso. Si usted es una prostituta, va a soñar con muchos clientes. En la conclusión llegamos a que el sueño tiene una función sobre todos individual y no colectivo. Y esto es lo contrario de lo que dice Jung, a lo que puede decir Grunewald, uno u otros que tratan de conectar el sueño con una pretendida inconsciente colectivo. Y no es así. Esto quiere decir que por muy científico que sean estos, están muy lejos de la realidad. Sus libros enseñan solo para engañar a la colectividad que son ignorantes, para ganar dinero. Pero conmigo no gana un centavo. De hecho, que la interpretación, que el mensaje de los sueños varían tanto, no quitan que sean muy reales.
o extraordinariamente reales. Pero estos científicos locos no ganan un centavo conmigo. Ante la visión de un panorama que veamos todos nosotros, veremos cosas muy diferentes cada uno de nosotros. Si usted es ignorante, usted se deja llevar por estos científicos, pues son científicos ignorantes. Esto no quiere decir que lo que va a cada uno sea real o efectivo. Veamos otro punto de vista sobre la imaginación. Lo que yo hablo es según mi investigación y lo que yo transfiero, la parte emotiva religiosa. Bueno, entrando ya en lo que es la teoría de los sueños, en el primer autor que hablo de un mundo independiente imaginal fue un sufís que volvió en el siglo XIII y dice que siguiente sobre el mundo de la imaginación donde reinan los sueños. Este es un musulmán que incluso leí un párrafo cuando enteramos por los tratados de los sabios antiguos de que existe un mundo provisto de dimensiones y de extensiones distintos de este mundo sensible y distinto del plemora de la inteligencia. Cuando digo plemora significa máxima manifestación de algo y plemora de las inteligencias. Eso es para que la gente sepa lo que estoy hablando. Bien, indica un mundo intermedio entre el mundo elevado al mundo intangible o del mundo intelecto puro en el mundo sensible y el mundo de lo imaginario o imaginal. Un mundo en que hay innumerables ciudades, no apresuraba de decir que es mentira, pues sucede que los peregrinos del espíritu lo contemplan y cuando encuentran en el método lo que es objetivo de su deseo, el mundo imaginal está concebido como un mundo cuya material es la forma o no tiene sustancia, como si dibujáramos en un papel la silueta de una cosa exenta, lógica o lógicamente de su sustancia. Bien, el papel meramente le sirve como un sustento. De la misma manera, a la imaginación sirve como un sustento para las formas imaginables. Ojo, que constituye con un mundo real, independiente del mundo sensible en el que vivimos. Existe una lectura que dice, la persona se llama Kirby, dice, Avicena muertos en 1037. Dice así, y otros filósofos musulmanes pusieron gran énfasis en la función configurada de la imaginación en la revelación profética. El alma humana, si es suficientemente pura y fuerte, pues ponerse en contacto con lo invisible, tanto en el estado de vigilia como en los sueños. Lo único que se requiere es que el alma se retire del tumulto de la vida sensorial. En los sueños, el papel de la imaginación es fundamental. No olviden eso. En cuanto la transforma la verdad puramente espiritual, el símbolo mediante ciertas leyes que rigen en el movimiento de las imágenes, es ahí, ¿verdad? Como se dice, así también en el estado de vigilia cuando el profeta recibe la revelación espiritual. Esto reviste con la forma de imágenes y figuras. Cuando Avicena, un gran filósofo del siglo X-XVI, habla del mundo imaginal, del mundo donde penetramos nosotros a través de los sueños, pero que existe una independencia de nosotros en los sueños. Y con la independencia de los cuerpos materiales dice que tal mundo tiene ciertas leyes y las relaciones con las revelaciones de los profetas. Si usted quiere soñar con un profeta, como le dije, usted tiene que tener relación religiosa. Bien, ejemplo, el profeta Moisés, por ejemplo, recibimos la revelación de la zarza ardiente. No sé aquel que es religioso que lo sepa, pero voy a definir. Se cuenta que la vio la zarza, que el fuego no quemaba y escuchó la palabra que salía de allá dentro del fuego de la zarza. Y dice así, que recibió así a través de un símbolo constituido por la zarza ardiente.
es decir, una revelación. Eso le sucedió como profeta en estado de vigilia despierto. Recuerda que lo habíamos hablado anteriormente. El resto de la gente ve dormidas cosas de esas especies. Entonces, al igual como la Virgen María, que la paz de Dios sea con ella, o el profeta Mohammed, que la paz de Dios sea con él, o el profeta Jesús, recibirían al ángel Gabriel como santo de forma en un ser humano. Y Juan el Bautista vio bajar una paloma también en Espíritu Santo sobre Jesús, en el que sea la paz con él, que lo iban a bautizar. Todo esto son símbolos del mundo imaginal, en el que se utilizan las formas, pero poco importan las sustancias. Valga la redundancia, dirían ustedes, pero ¿qué sustancia tenía la paloma? Bien, no era de carne, era simplemente la figura, aspecto, nada material. ¿Qué sustancia tenía el fuego en la zarza? Podría yo preguntar. No era el fuego al que estamos acostumbrados a ver, que tú metes la mano y te quema. La figura, eso es lo que predomina en todo esto. Caso los mismos en los sueños. Agregar al respecto sobre Corbin y Subraurdi, que habló mucho sobre estos temas, fue el primero que anunció formalmente la existencia de un nuevo reino del espíritu, entre el reino espiritual y lo físico, el reino imaginal. Mira, llama a este reino, este señor, de las imágenes en suspenso o de las figuras puras. Y entonces, tú dices, las almas espirituales plenamente desarrolladas según este se convertirán en luces puras. Es decir, espíritu es del más allá, pero lo que no se han desarrollado plenamente mediante la iluminación y las almas piadosas que se han seguido fielmente las prescripciones relativas del credo y las prácticas de las religiones, no podrán elevarse a las condiciones de espíritus puros, pero ascenderán al reino de las imágenes en suspensión, en el que gozará de los placeres casi físicos del paraíso, en el que pone tan caras esperanzas. Igualmente, a las almas depravadas y condenadas se le asignarán el mismo reino de las figuras puras, pero las figuras que vivirán serán odiosas y torturadoras. Esta justifica la existencia exclusiva del paraíso y del infierno, del primero y del castigo últimamente, vinculados con los sueños. Como cuando nosotros soñamos, no vemos a un jardín en medio del placer y la abundancia, el goce, el júbilo al alborozo. O cuando soñamos, no vemos sufriendo, acosados, dolorizados. Entonces, este tema me obliga a hablar sobre la muerte. Bien, pero entonces voy a definir la muerte, el sueño, el más allá y la contemplación. Me obliga a hablar este tema porque es como una continuación y voy a continuar. Entonces, una de las preguntas que queda del hombre cuando muere. La imaginación, esa puerta, queda al mundo imaginal. El hombre está en su tumba, como dormido y soñando, pero ya su cuerpo no funciona. No voy a hablar sobre la tortura de la tumba, ¿bien? Voy a continuar sobre este tema del sueño. Cuando está vivo, tampoco en el sueño, su cuerpo funciona, sino limitadamente, únicamente funciona en forma vegetativa. Los sentidos, como el oído, no están activos y sin embargo oye. La vista, ¿ok? Tampoco lo está y sin embargo ve. La muerte sucede lo mismo. El mundo de la imaginación donde penetramos con los sueños es como estar muertos. Pero diferencia cuando despertamos es que estamos vivos. Será creado eternamente siguiendo el modelo de este mundo. Pues los habitantes del paraíso dirán a los objetos que desean tener.
Y eso se dirá, existí y existirán. Así no se imaginarán nada ni se le ocurrirá la idea de un nuevo estado, de cosas sin que comiencen a existir ante sus ojos. Del mismo modo, los habitantes del infierno no abrigarán un temor ni sufrirán una tortura mayor que la que sufre, que no adquiera en realidad en ellos y para ellos. Oh, pobre habitantes del infierno. Esto es exactamente la realidad de la idea. El más allá requiere la creación de un mundo, de este mundo, pero será sensible, no meramente mental. Las dos diferencias también se hacen reconocer. Por la manera existente de una idea, de un impulso imaginativo, de una volición, deseo o petitivo, todo está y se hará sensible. En este mundo de la realidad física, esto no puede ser ejecutado por todos. Y se podría entender lo que conoció el hombre en este mundo. Va a existir en el mundo suprasensible, pero allí no tendrá un medio físico de concreación como el que tenía aquí, aunque no dejará de existir bajo una forma individual, y esa forma recibirá tanto goce como sufrimiento por parte de formas que harán gozar o sufrir, como en este mundo. Entonces, ¿hay dos vidas? Sí, la de aquí y la de allá. Usted decide cuál quiere. En este mundo tenemos goce y sufrimiento a través de los objetos que tienen una determinada forma. Ay, perdí mi carro, perdí mi casa, pero esos mismos objetos van a estar en otra dimensión también. Pero además, aquel que esté purificado de este mundo adquirirá la imaginación creadora. Cuando Dios, el creador de todas las cosas, el dispensador de vida, creó el universo, dijo, sea y fue. Y el hombre tiene esa potencia creadora guardada en su interior mismo. Dicha potencia se va a manifestar plenamente en el orden superior en el que el hombre dirá, asista la cosa y va a existir. Exista la cosa y va a existir como el mundo del dueño. Dios es grande y misericordioso. Nosotros muchas veces inducimos ciertas realidades para soñar y a veces nos despertamos en medio del sueño y queremos volver otra vez a soñar con lo mismo y lo que volvemos a hacer. Ejemplo, aquel hombre majestuoso que sueña con una niña y se despierta, quiere volver otra vez al sueño. La conclusión final sobre el mundo imaginal es que tal mundo no pone por delante y destaca la importancia de la imaginación en el ser humano. Hay algunos que se molestan cuando sueñan. Bien, si no fuera por la imaginación de los seres humanos, no pensaríamos ni existiríamos como seres humanos. Pobre ese hombre que se despierta y quiere volver. Bien, ella nos distingue sobre el resto de los animales. La imaginación es un don espiritual. Disculpa. Es un don espiritual frente a la imaginación y contrario a ella está la fantasía que nos presentan cosas ilógicas, como este hombre. Cosas ilógicas y racionales, y en los sueños la fantasía nos induce cosas horrendas, criminales y pecaminosas. Cuidado con esos sueños que no provienen de nosotros, sino del susurro del Satán. También ese mundo imaginal tiene que ver con la contemplación que dicen tener los santos y los profetas. Si usted quiere soñar con un santo o un profeta, ya usted tiene la indicación. Cuando ellos ascienden a un mundo superior a este, contemplan realidades y hablan con seres diferentes a los seres con que conviven materialmente en este mundo. Yo escribí algo sobre ese tema en mi Facebook. Pueden buscarlo y leerlo. Bien. Y tal contemplación está muy testimoniada bien y se acentuada porque existe en todos los pueblos. Todos los pueblos o todas las generaciones han pasado por estos. Es por este tema que va en aquellos que dicen ser profetas, mesías, incluso reclutan personas para estos
para ellos y para que se dan cuenta que quienes reclutan son meramente personas extraviadas. Es decir, estos locos reclutan a estas personas, pero son extraviados. Incluso los evangélicos, ciertamente ellos dicen ser elegidos para una importación, misión de la tierra, todo eso es mentira. Hay una secta en Chile que se llama Coyihuay. Esta creció en Chile donde su pueblo está apartado de Dios. Creen en mucho en brujería, en astro y la desigualdad extrema, estúpidas de los simples extraviados, que Dios me aparte de aquellos extraviados y de los ignorantes. Chile tiene muchas personas que creen en cualquier cosa menos en Dios. Bien, no seguimos la antropología cultural actual a través de las documentaciones que ha recuperado de las tradiciones de todos los pueblos y no habla de esos ascensos o de esas contemplaciones de otros mundos, como por ejemplo el cristianismo, de la ascensión al cielo o el descenso a los infiernos. Jesús, en el Antiguo Testamento, de la ascensión de Elías o de la visión que tuvo Jacob cuando se durmió sobre piedra y sobre la que se le presentaba en una escalera, por lo que subía a los cielos y contemplaba. Todos son sueños y todos son revelaciones también a estos profetas. La contemplación testimonial normal continúa de todas las civilizaciones y de todos los pueblos, aunque hoy está atrofiada en el ser humano como están atrofiadas muchas otras cosas de su vida espiritual. Muchas personas no rezan, muchas personas no se acercan a las iglesias. Además, con la contemplación está en todas las revelaciones y no solo en el Antiguo Testamento, sino que en la India, en Persia, diferentes partes del mundo, etcétera, para no extender más el video. También esos seres que ascienden de un mundo superior y lo vemos que alcanzan un grado espiritual muy alto, lo que da testimonio que se han transformado mediante la contemplación.